Mi nombre es Mayram Esperano Chaides y les voy a explicar un poco sobre transporte y deposición de sedimentos. Primeramente, la deposición se produce cuando las fuerzas responsables del transporte de sedimentos ya no son suficientes para superar las fuerzas de las partículas de peso y fricción, creando así una resistencia al movimiento. Dicho de una manera más fácil, con lo anterior me refiero a la acumulación de sedimentos de la materia orgánica derivada o los procesos químicos. El transporte es uno de los procesos dentro del ciclo sedimentario, el cual ocurre luego de la erosión de las partículas resultantes de la meteorización. Este se puede llevar a cabo en tres estados, que lo es sólido, líquido o gaseoso. En todos los casos está controlado por las leyes físicas que gobiernan la superficie terrestre. Los principales agentes dinámicos externos que actúan en los procesos mencionados son la gravedad, que se incluye aquí los desprendimientos, que es un caso la ruptura de acantilados, el agua, que es el medio de transporte más significativo, y los flujos de agua ocurren en la superficie terrestre, pero también lo hacen debajo del mar, así como corrientes. Se encuentra el viento, que se puede movilizar partículas finas como polvo y transportarlas a largas distancias. La capacidad del aire de transportar materiales es limitada debido a la baja densidad del mismo. Y por último el hielo, que durante largos periodos se mueve en lo que conocemos como retracción. Existen dos tipos de transporte, el transporte selectivo y el transporte no selectivo. El transporte selectivo consiste en que los agentes geológicos seleccionan los materiales que van a transportar según sea la masa y el tamaño de estos. Lo llevan a cabo el viento y el agua, teniendo el agua más capacidad de transporte. La capacidad de transporte de los ríos depende de su pendiente y su caudal, es decir, de la cantidad de agua que lleva el río. A continuación se presentan algunas formas de transporte selectivo, en las cuales se hace presente la suspensión, que son materias sólidas suspendidas en el agua y sin contacto con el fondo. Tal transporte depende sustancialmente de la relación entre la velocidad de corte y la velocidad de caída de las partículas. De esta manera, el transporte en suspensión siempre depende del diámetro del sedimento. Los sedimentos transportados como materias en suspensión solo son relevantes para el equilibrio de transporte, cuando se depositan y contribuyen a la sedimentación, por ejemplo, en las aguas que fluyen muy despacio o están estancadas. También se encuentra saltación, que los materiales de tamaño medio se desplazan dando saltos empujados por el agua o por el viento. El grano de sedimentación, por ejemplo, pequeñas piedras de grava, es arrancado del fondo por el flujo y deja brevemente el suelo. El flujo lo arrastra consigo antes de que se vuelva a depositar. Parece como si el grano saltara. En la presente diapositiva se encuentra el transporte por rodadura, en donde los sedimentos permanecen en contacto constante con el fondo. Aquí normalmente ruedan granos de sedimentos grandes, por ejemplo las piedras. También está el transporte de lavado, que este está formado por el material muy fino que está transportado en suspensión y que no se encuentra representado en el material del fondo del cauce. Su origen se encuentra en el suelo de la cuenca erosionado por las gotas de lluvia, o bien proviene en ocasiones de la erosión que el mismo río produce en sus márgenes. De manera más resumida, el transporte de lavado depende de la cantidad de partículas finas que la cuenca aporta al río bajo la acción de una lluvia. Aquí de lo contrario se presenta el transporte no selectivo, en donde todos los materiales se transportan por igual sin tener nada que ver la masa o el tamaño de los mismos. Una de sus formas son por transporte en glaciares, que se forman por la acumulación de nieve que precipita en zonas de alta montaña. Esta nieve se compacta formando grandes masas de hielo que van desplazándose pendiente abajo por la acción de la gravedad. Cuando esto ocurre, el hielo arrastra con él cualquier material que se encuentre depositado encima de él. Y por otro lado se encuentra el transporte en aguas torrentes. Los torrentes son cursos de agua de régimen intermitente, es decir,
que el flujo de agua no es continuo. Se forman en zonas con grandes pendientes por el deshielo de un glaciar o cuando se producen abundantes precipitaciones. Resumiendo lo anterior, la forma del transporte de sedimentos depende del tamaño, la masa, la forma del grano y de la fuerza de flujo que actúa. En la presente ilustración se representan todas esas fuerzas relevantes. Para que el grano de sedimento deje el fondo del canal, ya sea por saltación o como materia en suspensión, la fuerza de sustentación debe ser mayor que el peso puesto del grano de sedimento. La fuerza de flujo que actúa en los granos pequeños es menor que en los grandes debido a la distribución de la velocidad de flujo entre el fondo del canal y de la superficie del agua. En los granos más grandes, el peso es mayor y evita el transporte de sedimentos en suspensión. Los granos grandes, como lo son las piedras, ruedan o se deslizan sobre el fondo, mientras que los granos de arena pequeños se convierten en materia en suspensión. Los granos de sedimento más grandes que la arena, como lo son la grava fina, pueden transportarse también en saltación. En cuanto a la velocidad de flujo es un poco más alta que la velocidad crítica con la que los sedimentos comienzan a moverse, se producen irregularidades en el fondo del canal, lo que se denomina forma de lecho. Básicamente existen tres formas básicas de lecho: ripples, dunas y antidunas. Los ripples de corriente se producen por procesos en la capa límite, de modo que la profundidad de descarga mínima es aproximadamente 3 veces la altura del ripple. Estos suelen ser de medida de 3 a 5 centímetros de alto y tienen una longitud de onda de 4 a 60 centímetros. Son tan pequeños que su influencia en el flujo no alcanza la superficie. Por otro lado, las dunas son ripples grandes y pueden considerarse como umbrales mayores y a menudo más regulares. Su altura depende de la profundidad de descarga. Estos influyen también en el flujo hasta la superficie. Los ripples y las dunas se mueven en la dirección del flujo. Y por último, las antidunas, que son menos habituales. Estas se mueven en dirección contraria al flujo. Las antidunas se forman por una descarga supercrítica y crean formas del fondo onduladas. Las dunas son formas de fondo típicas de ríos con lechos de arena, donde el régimen de flujo puede ser caracterizado como subcrítico. En este caso, la profundidad de flujo está fuera de fase con el nivel del lecho. Consecuentemente, el flujo se acelera desde el valle a la cresta de la duna y por lo tanto se genera un gradiente espacial positivo del transporte de sedimentos, lo cual produce erosión del lecho aguas abajo de la cresta. Viceversa, el flujo se desacelera desde la cresta al valle y genera un gradiente negativo del transporte de sedimentos, propiciando así la deposición en esa zona. Como resultado de este proceso, se observa que la duna se propaga aguas abajo. En la cresta de la colina, la línea de corriente sobre la superficie de la arena se desprende de la superficie y ésta vuelve a rebotar después otra vez en la superficie de la arena, así como se muestra en la ilustración sobre la formación de contracorrientes en el costado de sotavento. Por debajo de esta línea de corriente está la denominada zona de separación, que en esta zona se pueden formar un vórtice de separación provocando así una pequeña contracorriente. Además, se producen turbulencias y erosión de modo que se forman y profundizan los valles. Estos valles se llaman depresiones. Algunos granos erosionados se depositan en la base del costado de sotavento y otros son transportados por el fluido o se depositan en el costado de barlovento. Los granos de arena en la parte superior de la capa de sedimentos se siguen transportando continuamente, de modo que los ripples se mueven en la dirección de flujo y se desplazan.
De acuerdo al origen del material transportado, el transporte de sedimentos puede ser dividido en transporte de sedimentos de lecho y en carga foránea. El transporte de sedimentos de lecho se origina precisamente a partir del material que compone el lecho. El mismo depende de las condiciones hidrodinámicas y de la composición sedimentológica del lecho. Tal como se describió en el punto anterior, dicho transporte puede consistir en transporte de fondo y transporte en suspensión. La carga foránea está constituida por partículas extremadamente finas, cuya presencia en el lecho es prácticamente despreciable, ya que éstas son mantenidas en suspensión con gran facilidad por parte de la corriente hídrica. Esta carga resulta una buena medida independiente de los parámetros hidrodinámicos y sedimentológicos locales, siendo así gobernada sustancialmente por la modalidad de abastecimiento de la cuenca superior. No es importante para las variaciones del nivel del lecho de los cursos de agua, pero sin embargo sí es muy importante en la sedimentación de embalses y planicies de inundación. Además, desde el punto de vista ambiental es muy importante ya que los sedimentos finos que constituyen la carga foránea tienen la capacidad de absorber sustancias contaminantes.